en la inmediatez, en lo inmediato, mirando el futuro, qué cosas crees que van como tendencias prospectivamente y cuáles podrían ser ejes que trastocaran algunas tendencias que se han instalado? No te escucho, no se te está escuchando. Respecto de lo que está proponiendo Eh, este gobierno en particular. de la situación, yo te diría no solo Ok, podemos tomarlo donde tú lo, porque tendríamos ok. que dividir, pero digo, como tú lo puedas tomar que te parezca más pertinente, digamos, ¿no? Yo lo que diría en ese sentido es la salida del ajuste y la restricción que se está tomando puede tener muy probablemente grandes inconvenientes, más allá de que se haya impregnado como valor. También es cierto que en todo este tiempo, dos valores que se conjugaron y que creo que es lo que derivó en la decisión de gran parte de la sociedad argentina de ir por este camino, era eh, no solamente, digamos, no el ajuste como valor a secas, sino el ajuste sobre un sector elitista, que uno podría decir la política, pero que también puede extenderse más allá de la política, ¿no? Que haya un recorte sobre esa élite. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en el cual la brecha entre quienes llegan cómodamente y quienes no pueden llegar se fue agrandando. Entonces, también lo que hay es una suerte de necesidad de la población más o menos definida de esa brecha que se tiene que cortar, ciertos privilegios tienen que eliminarse. No porque haya un sector de la sociedad que tenga privilegios realmente, el sector de la clase media, digo, ¿no? O de la clase Sí. media más estable, no porque tenga concretamente privilegios, porque lo cierto es que los últimos gobiernos, toda capacidad adquisitiva, de poder adquisitivo se fue acotando, Ujú. sino porque la brecha aumentó. En ese sentido, la cantidad de pobres y de personas que quedaron fuera del juego se fue agrandando. Entonces, esa es la sensación que hay, que por supuesto se deposita en la idea de que hay privilegiados frente a los no privilegiados. Ese es uno de los valores imperantes que hubo en la sociedad argentina que termina con esto, pero hay otro valor que completaba esto, que es la política tiene que pagar esto, ¿no? Podría ser un término muy general, pero un término muy aglutinador de la inconformidad que había, que me parece que es una inconformidad que también remarcó Rite, con la que coincido, y creo que son inconformidades que coinciden en muchos países de América Latina, ¿no? Entendida Eh, la política como se lo instaló, como casta, como élite, pero no como articuladora del ser social. Yo lo quiero distinguir porque de alguna manera se agotó la idea de política en este cuestionamiento, a la idea de casta, a la idea de élite, a la idea del ejercicio del sistema político, y que evidentemente le quita a la sociedad el instrumento fundamental para producir cambios, ¿no? La Yo construcción de la diría, política. yo corregiría levemente eso en el siguiente sentido. A ver. Nosotros tenemos una mirada de la política desde el progresismo. Digo, es triste lo que Ujú. estoy diciendo, pero la Sí. política mirada desde el progresismo tiene esta definición que nosotros le damos, la democracia mirada desde el progresismo tiene estos componentes valóricos que nosotros le damos. Hay Ujú. otra construcción de la política y otros procesos de subjetivación y de subjetividad política que están emergiendo y que están entrando en Ujú. competencia con eso que ya tenemos. Digo esto Cierto. porque nosotros dábamos por hecho que esa era una concepción universal de la política y la democracia, de Ujú. la construcción política y de la democracia, que ahora está puesta muy en cuestión y que se empezó a poner muy claramente en cuestión durante la pandemia. Yo creo que ya Ujú. se venía poniendo en cuestión desde antes, pero la pandemia fue un Sí, catalizador de todo esto. catalizador, Entonces, sí. lo que hay que empezar a pensar en el sentido de lo que vos decías, este, del colega español, ¿no? Como el Ujú. presente, el pasado y qué pensamos con el Ujú. futuro. Creo que el futuro nos demanda cierta creatividad para Ujú. repensar la política y para repensar los valores de la democracia, entre otras cosas, porque en un sector muy importante de la sociedad, los valores de la democracia empiezan a ser reemplazados en el deseo por Ujú. la necesidad de sentir que uno está mejor en términos de Sí. economía, en términos de estabilidad, en términos de institucionalidad. Como todo eso fue relegado, la gente también relega los valores de la democracia, que le parecen en este momento una entelequia que no Sí, sí, está
digamos, una entelequia con la que finalmente no se come, no se educa y no se sana, ¿no? Tal como se Ujú. había pronunciado a comienzos de la recuperación democrática de la Argentina hace 40 años. Bueno, si la democracia no resuelve esas necesidades básicas, tal vez sea necesario ir hacia otros valores. Pero yo no Sí. diría que no hay una construcción de la política en este momento. No, está muy interesante lo que decís, porque también ese giro que introduce Milei centrado en Hayek, donde la política y la democracia son lo malo y el mercado es el que crearía democracia, crearía libertad. Es muy interesante porque parece muy abstracto y cuando uno da autores como Hayek, parecen profundamente abstractos, se encarnó en subjetividades y en reiteraciones. Rita, ¿vos qué pensás de esto del corto, mediano, largo plazo, visto desde Brasil, lo que se instala en Argentina, lo que se intenta salir desde Brasil, el dilema que tenemos los uruguayos? Muy interesante lo que dijo Natalia. Yo creo Ujú. que nosotros tenemos en nuestro horizonte muy próximo lo que decía Gramsci, cuando decía aquella frase que todos conocen: lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, ¿sí? Lo que hablaba él es de la crisis orgánica. ¿Qué es la crisis orgánica? La crisis orgánica es una situación en que la sociedad civil ya no tiene ningún tipo de intersección con el Estado o con el poder. Y no hay soporte por parte de la sociedad civil de nada que viene de la gran política, ¿sí? Y las clases que están en el poder tampoco tienen unidad para seguir adelante. Esto es una crisis orgánica. Así que en Latinoamérica nosotros tenemos un fenómeno en que la derecha, como nosotros la llamamos, no es una, hay muchas derechas, ¿sí? Y ellas compiten, se puede decir competir, ¿Eh? ¿Compite? compiten por el poder, compiten por la parte del poder ejecutivo, pero también el espacio en los parlamentos, en el judiciario, ¿sí? Y en esta competición hacen cada vez más innovaciones de la Sí. política, ¿sí? Y yo puedo decir que es necesario decir que Milei, así como Bolsonaro y otros personajes muy atípicos de la derecha latinoamericana, en verdad son innovadores de la política, son innovadores de la derecha, ¿sí? Y lo hacen con discursos y con cosas del pasado, sí, con cosas del pasado, pero también del presente. Porque el uso que hacen de las tecnologías, el uso que hacen de la Internet, el uso que hacen de la manipulación de la multitud, no es igual del pasado. Y por eso ganan espacio que la antigua, la derecha tradicional no tiene. Acá en Brasil nosotros tenemos una muy clara disputa interna a la derecha, porque ahora que Bolsonaro ha perdido las elecciones, hay un movimiento de la propia derecha de alejarlo de la política, de la centralidad, a él y a su grupo, pero no para hacer una agenda más progresista o una agenda de derechos, y sí para gerir el Estado, para estar en el poder, para hacer la misma agenda, ¿sí? Me parece que, y es una situación en que la población, ¿sí? Que tiene en frente de la población el deterioro del nivel de vida de la persona, que es muy fuerte, que tiene muchas implicaciones a nivel político, existencial en sí. Se quedan como juguete en las manos de estas innovaciones y de esta disputa en el seno de la propia derecha. Y las izquierdas o los progresistas, si queremos hablar de un espectro más amplio, lo que es el progresismo, no exactamente izquierda, pero también los socialdemócratas, la gente que hace algún tipo de militancia por la justicia social, por el Estado de Derecho, estas cosas.
se quedan identificados por la gente como el establishment, como la casta, como dice Milei, ¿sí? Entonces hay una situación de deterioro de las condiciones y también de deterioro de la política. ¿Cómo la entiendes vos, Nelson? Como el Ujú, espacio de la disputa, ¿sí? ujú. Muy interesante, a ver, porque queda clarísimo que nos tendremos que volver a juntar. Yo les propongo de acá de repente a un mes, es decir, porque nos quedan muchos puntos a abordar para tomar cierta distancia. Me parece notable, Natalia, que me pones en cuestionamiento y es clave que se está haciendo otra forma de generar política y uno no quedar atrapado en la conceptualización de cómo generar política, ¿no? Y cómo Rita muestra este proceso de alguna manera, también visto desde Brasil y de lo que estaría como ausente en varios aspectos, ¿no? Hay otros ejes que no nos da el tiempo, pero me gustaría ver el eje entre la política y la religión, ¿no? Por una razón, por Sí. los roles que juegan en Brasil como en Argentina más que en Uruguay, ¿no? Un Milei que se acerca a el mundo judío, ¿no? Un amigo judío me decía, bueno, esto va a traer un gran antisemitismo, no solo por las acciones de Israel hoy con Palestina, sino también por esta lógica, ¿no? O el rol del Papa, un argentino, ¿no? Que expresa quizás, diría un amigo, lo mejor del peronismo. O sea, de alguna manera que esas tradiciones que articulan o reformulan la política, ¿no? Como para cerrar este bloque, digamos, ¿no? ¿Qué ustedes dejarían como ejes fundamentales, digamos, ¿no? A poder mirar este punto ciego que nos está costando, ¿no? Desde la academia, desde el progresismo, desde las izquierdas, para entender este fenómeno, y instalaron ya ustedes varias cosas, para que podamos innovar académicamente, como izquierda, como cosmovisión, donde estamos convencidos que el mundo debe ser de todos y no solo de algunos, ¿no? Natalia. Caso de Argentina, a diferencia de lo que percibíamos en 2016, yo creo que hoy estamos en un punto de inflexión en una progresiva pérdida cultural. Yo creo que Ujú, no tiene que ver solamente con haber perdido en las elecciones, sino que esto implica un cambio cultural que va más allá de mi ley. Digamos, los valores que se instalaron en las demandas sociales de este momento van más allá de mi ley y creo que incluso exceden al propio votante de mi ley y ujú. también toma a otros votantes que en el balotaje no optaron por mi ley. Entonces me parece que esa pérdida de la batalla cultural puede llevar mucho tiempo de recuperar De y que trastocar. para recuperarla hay que salirse de las distintas emociones que han generado esta pérdida en términos para el progresismo, en términos de frustración, en términos de tristeza, en términos de desazón y de cierto desasosiego respecto de qué rumbo tomar. Y creo que una vez que pase esos niveles de emociones negativas que desactivan mucho en el involucramiento político, lo que hay que tratar es de empezar a reunirse y repensar nuevas formas de construcción política y de recuperación cultural, pero con parámetros que se distingan de los que nosotros dábamos por granted, ¿no? Digamos que dábamos por ganados y Sí. estables y que realmente no están ni definitivamente ganados ni son estables en lo más mínimo. Creo que Porque en son un ese foco rumbo y móvil. con mucha Foco- creatividad tenemos que ir. Eso que estás diciendo son un foco móvil todo, ¿no? La conquista de derechos humanos, de la democracia y de esa ingenuidad lineal del progreso que la modernidad instaló, ¿no? Rita, un minutito como para ir cerrando. Bueno, yo creo que es necesario siempre plantear que el mundo como un todo, atraviesa una crisis y también un momento de transición hegemónica, si podemos Ujú, decir. Y en esos momentos de crisis sistémica, la gente pierde gran parte de su confianza en los sistemas establecidos, ¿sí? Y al mismo tiempo, las fuerzas que mueren luchan por mantenerse en vida, ¿sí? Y nosotros estamos diante de esta lucha, de algo que es viejo,
que acá ya estaba, que muere, que hay resistencia, que hay tentativa de hacer algo nuevo y yo creo que la, 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 la lucha de las izquierdas, de los progresistas en las últimas 2 décadas contra el neoliberalismo es un señal de esta lucha. Y ahora hay un proceso de reflujo, vamos a decir así, de esta Ujú. lucha, con el ascenso de estas nuevas derechas, ¿sí? Que traen agendas que son antiguas, pero con un modelaje nuevo. Y hay estas cuestiones de falta de confianza, de búsqueda de algo nuevo. Yo creo que nosotros necesitamos tener algo de nuevo. Yo leo mucho las cosas que escribe Álvaro García Linera. Yo creo que es un teórico de mucha calidad en nuestra América que nosotros tenemos que leer porque los bolivianos, distintos de nosotros, han hecho cambios mucho más profundos en su realidad. Y aunque han hecho cambios mucho más profundos, también tiene ahora un proceso de deterioro de su política. Pero el deterioro que ellos pasan ahora tiene distinciones de lo que pasamos nosotros y de lo que pasa Argentina. Pero creo que los bolivianos han sido un poco más, ¿cómo se dice en castellano? Ousado, que Osado, sí, tiene osado. osado, ¿sí? Y nosotros no. Nosotros intentamos gestionar la herencia de los años 90. Y esto, no, esto Rita, tuvo un yo fin. te propongo, y le propongo también a Natalia, que abordemos en otra instancia cómo vemos el Sí, progresismo. ¿Cómo vemos? Porque ese progresismo es sí, muy distinto en su tradición de izquierdas de Brasil y Argentina, al peronismo argentino o lo que vi ahora en sí, Colombia, ¿sí? Les propongo entonces que nos volvamos a juntar, veamos cuándo, sobre cómo analizamos los procesos de ese progresismo y de las izquierdas que por un lado buscaron instalar cambios, lograron algunas cosas, fracasaron en otras, qué está pasando con los modelos que son distintos, ¿no? El de sí. Bolivia, lo que pasó en Argentina, Uruguay, Brasil, digamos, México. Quizás podamos convocarnos, me parece, en ese entorno, porque nos debemos, me parece, aportar análisis críticos que ayuden a entender lo que estamos viviendo y por qué se vulnerabilizó, se deterioró esa capacidad de visión que ampliaba derechos, ampliaba democracia, y hoy se resitúa el concepto de democracia en el mercado, se sitúa el concepto de libertad en la iniciativa. Sí, ¿No? Es decir, bueno, hay mucho por hablar. Yo les pido disculpas porque sé que están con ganas de dar otras opiniones, pero sé que Natalia tiene ya otra cosa. Entonces, sí. muchísimas gracias por haber compartido este primer avance. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nelson. Y bueno, voy partiendo, pero estamos en contacto. Fue un placer, Rita, compartir contigo este espacio. Y bueno, nuevamente, Nelson, gracias por tenerme en tan alta estima. Oh, no, por El favor, para placer mí es es mío. un honor.